El camino. En 2017, después de una larga ausencia, decidí visitar a mis tíos en un pequeño pueblo de México. Estaban organizando una reunión familiar y como siempre me habían hablado del lugar con tanto cariño, no podía rechazar la invitación. El pueblo era pintoresco, con calles empedradas y casas antiguas que parecían congeladas en el tiempo. Había algo especial en su atmósfera, algo que te hacía sentir desconectado del bullicio del mundo moderno. Sin embargo, también había un peso, una especie de opresión que no podía explicar. Tal vez era la soledad del entorno o los murmullos de los vecinos que siempre parecían hablar de historias viejas, pero inquietantes. Esa noche, después de una cena abundante y risas con los primos, sentí la necesidad de salir a caminar para despejar mi mente. La luna llena iluminaba el cielo y me sentía seguro bajo su luz plateada. Me dijeron que había un camino detrás de la casa de mis tíos que llevaba hacia un viejo puente, un lugar que, según ellos, era perfecto para reflexionar y disfrutar del aire fresco. Ignorando los murmullos de los mayores que advertían de no andar por ahí a esas horas, me coloqué una chaqueta y me dirigí hacia el sendero. El camino estaba flanqueado por árboles altos que se retorcían como si quisieran alcanzar el cielo. El suelo era de tierra compacta y crujía con cada paso que daba. El aire estaba húmedo y frío, impregnado de ese aroma a tierra mojada y hojas podridas que siempre me pareció reconfortante, pero que esa noche tenía un matiz diferente. La brisa soplaba suave, pero parecía traer consigo susurros casi imperceptibles. Pensé que tal vez era mi imaginación, así que sacudí la cabeza para despejarme y seguí caminando. A unos minutos de haber salido, empecé a notar algo extraño. Había un silencio anormal, como si incluso los insectos y los animales nocturnos hubieran desaparecido. Era un silencio tan profundo que me hizo detenerme. Solo se escuchaba mi respiración y el latido de mi corazón, que de repente parecía mucho más fuerte. Miré hacia atrás y noté que las luces del pueblo ya no eran visibles. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, entrando en otro mundo, uno más oscuro y opresivo. Intenté tranquilizarme y seguir avanzando, diciéndome que no pasaba nada, que todo estaba en mi cabeza. Al llegar al puente, me detuve. Era un puente de madera antiguo, con tablones que crujían bajo mis pies y un barandal oxidado por los años. Un arroyo corría debajo, pero el agua parecía estancada, apenas reflejando la luz de la luna. Había algo inquietante en ese lugar, aunque no podía precisar qué. A pesar de todo, me quedé un rato, intentando disfrutar del ambiente. Fue entonces cuando lo escuché. Primero, fue un susurro. Era tan bajo que pensé que el viento estaba jugando conmigo, pero al prestarle más atención, me di cuenta de que era una voz. Susurraba palabras ininteligibles, casi como un cántico. Me giré rápidamente, tratando de localizar la fuente, pero no vi nada. El puente estaba vacío, y los árboles alrededor permanecían inmóviles. Mi respiración se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez alguien más estaba cerca, aunque no recordaba haber visto a nadie en el camino. Decidí que ya era hora de regresar, pero mientras caminaba de vuelta, los susurros continuaron. Esta vez, venían de diferentes direcciones, como si varias voces me rodearan. Mi paso se aceleró, pero cada vez que intentaba avanzar más rápido, los susurros parecían intensificarse. No solo eso, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera siguiéndome. Me giré varias veces, pero no había nadie. A pesar de que el sendero estaba vacío, sentía una presencia, algo que me observaba desde las sombras. De repente, los pasos se detuvieron y con ellos, los susurros. El silencio volvió, pero esta vez no fue un alivio, sino una advertencia. El aire se tornó más frío, tanto que me envolví en mi chaqueta, pero el frío parecía calarme los huesos. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era solo una sombra más entre los árboles, pero cuando parpadeé, me di cuenta de que se movía. Era una figura alta y delgada, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. Estaba inmóvil, pero de alguna forma sentí que me miraba.
Mis piernas se congelaron, incapaces de moverse, mientras un escalofrío recorría todo mi cuerpo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero decidida. Cada paso resonaba como un golpe seco en el suelo. Fue entonces cuando noté algo más: la figura no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había oscuridad, un vacío que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, como si esa cosa tuviera un control invisible sobre mí. Fue entonces cuando escuché un susurro, esta vez más claro. No debiste venir aquí. Finalmente, logré romper el hechizo que me mantenía inmóvil y eché a correr. No miré atrás, no quería ver si esa cosa me seguía, pero los pasos resonaban cada vez más cerca. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras intentaba regresar al pueblo, pero el camino parecía interminable. Era como si hubiera sido transportado a un lugar sin salida, un laberinto donde esa cosa era la cazadora y yo su presa. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. De repente, tropecé y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas. Mientras me levantaba, vi algo a unos metros frente a mí, una mujer. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro y llevaba un vestido blanco que parecía manchado de algo oscuro, como barro o sangre. Estaba de pie, inmóvil, bloqueando mi camino. Intenté retroceder, pero entonces escuché los pasos detrás de mí. Estaba atrapado entre las dos figuras. Mi mente entró en pánico, buscando una salida, pero no había a dónde ir. La mujer levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos, llenos de una tristeza indescriptible. Abrió la boca, y de ella salió un lamento que heló mi sangre. Era un grito de dolor y desesperación que parecía perforar mi alma. Fue entonces cuando todo se oscureció. Sentí un peso aplastante sobre mí, como si la oscuridad misma me estuviera envolviendo, y antes de perder el conocimiento, escuché una última frase, susurrada al oído: nunca debiste mirar. Desperté al amanecer, tirado en el mismo sendero por el que había salido. Mi cuerpo estaba frío y entumecido, y me dolían los músculos como si hubiera corrido kilómetros. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de las figuras. La luz del sol empezaba a filtrarse entre los árboles, devolviendo un poco de vida al lugar. Me levanté con dificultad y caminé de vuelta al pueblo, tratando de entender lo que había sucedido. Cuando llegué a la casa de mis tíos, me recibieron con expresiones de alivio, pero también de preocupación. No dije nada sobre lo que había pasado, sabía que no me creerían. Sin embargo, cuando mi tía me miró fijamente, como si pudiera ver algo en mí que yo no entendía, me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado. ¿Fuiste al puente?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. Ella suspiró y me contó una historia que me hizo estremecer. Años atrás, una mujer había perdido a su hijo cerca de ese puente. Se decía que lo había buscado desesperadamente durante días, pero nunca lo encontró. Su dolor fue tan grande que se quitó la vida en ese mismo lugar. Desde entonces, muchos habían reportado ver cosas extrañas, pero nadie se atrevía a caminar por allí de noche. Desde ese día, nunca más volví a salir de noche y mucho menos a caminar por caminos desconocidos. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe la verdad. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar esos pasos detrás de mí y el lamento de aquella mujer. Y lo que más me aterra es que siento que, de alguna forma, esa cosa aún me está observando, esperando el momento para volver a aparecer. El canto de la niebla. Era el año 2008 y Monterrey era un hervidero de vida, un crisol de luces y sombras. Por aquel entonces, trabajaba como diseñador en una pequeña agencia del centro. Aquella noche en particular, me quedé hasta tarde. Las horas se me fueron de las manos entre los plazos de entrega y los retoques de última hora. Cuando levanté la vista del monitor, ya pasaban de las 11. Miré por la ventana y me di cuenta de que la ciudad parecía un espectro de sí misma. Las calles estaban vacías, como si las luces amarillas de los faroles ahuyentaran a los transeúntes en lugar de guiarlos.
Decidí que no valía la pena esperar un taxi. Con las pocas monedas que llevaba encima, sabía que tampoco sería suficiente para pagar uno. Mi casa no estaba lejos, con suerte, llegaría en unos 20 minutos caminando. Tomé mi mochila y emprendí el camino, cruzando las avenidas principales hasta llegar a una serie de calles más pequeñas y solitarias. El aire era fresco, pero había algo raro en él, una quietud que me hizo ajustar los hombros como si una sombra invisible me estuviera observando. Intenté sacudirme el nerviosismo, diciéndome a mí mismo que el cansancio me hacía imaginar cosas. El trayecto me llevó por un parque que solía estar lleno de vida durante el día. Pero en la noche, parecía pertenecer a otro mundo. Los árboles, que durante el sol proyectaban una sombra tranquila, ahora se erguían como figuras oscuras, retorcidas, y sus ramas susurraban al compás del viento. Fue justo allí cuando escuché algo que me detuvo en seco, una voz. Era una mujer cantando. Al principio, pensé que alguien estaba en el parque, quizás alguien sin hogar, o tal vez un músico callejero que no tenía un lugar donde ir. La voz era suave, melódica, como si cantara una canción de cuna antigua. Pero mientras más la escuchaba, más extraño se volvía todo. No podía ubicar de dónde venía. Sonaba como si estuviera cerca, pero también lejos, envolviéndome. Miré hacia los árboles, luego hacia los columpios que crujían ligeramente con el viento, pero no había nadie. Seguí caminando, tratando de ignorar el sonido. Pensé que era mejor no detenerme demasiado. Pero la voz me seguía. Se hacía más fuerte con cada paso, como si me estuviera acechando. Me dije a mí mismo que solo estaba paranoico, que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, había algo en esa canción que me resultaba inquietante. Las palabras no eran claras, y aunque parecía tener una melodía reconfortante, también había algo profundamente desgarrador en ella, como si estuviera cargada de una tristeza infinita. De repente, la voz cambió. Lo que era un canto dulce se convirtió en un lamento profundo, escalofriante, como si viniera de un lugar de sufrimiento eterno. Mi cuerpo se tensó. Era un sonido tan aterrador que sentí como si me hubieran clavado los pies al suelo. Intenté moverme, pero no podía. Mi mente me gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo estaba helado, como si un manto invisible me hubiera atrapado. El lamento parecía llenar todo el espacio a mi alrededor, rebotando en los árboles y las casas cercanas, hasta que sentí que venía de dentro de mi propia cabeza. Fue entonces cuando la vi. Al principio, no estaba seguro de si mis ojos me estaban engañando. Entre la neblina que comenzaba a formarse en el parque, apareció una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía un vestido blanco largo, casi traslúcido, que ondeaba como si estuviera bajo el agua. Su rostro estaba borroso, pero sus ojos eran pozos negros que parecían mirarme directamente al alma. La mujer comenzó a caminar hacia mí. No daba pasos, más bien parecía deslizarse. La canción había regresado, pero esta vez parecía salir directamente de ella, aunque sus labios no se movían. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Lo único que podía hacer era observar cómo se acercaba lentamente, sus ojos oscuros clavados en los míos. Cuando finalmente mi cuerpo reaccionó, di un paso atrás y tropecé con algo. Caí al suelo y, por un breve instante, perdí de vista a la mujer. Pero cuando levanté la mirada, estaba mucho más cerca. Su rostro, si es que podía llamarlo así, estaba distorsionado. Una mezcla de tristeza y furia que me paralizó. Sentí un frío que calaba hasta mis huesos, y por un segundo pensé que mi corazón iba a detenerse. No sé cómo logré levantarme y correr. Todo lo que recuerdo es que mis piernas finalmente respondieron y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Podía escuchar el canto transformándose en gritos desgarradores que parecían perforar el aire. Mi mente estaba en blanco, solo había un instinto de supervivencia que me decía que no debía detenerme. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con fuerza y me tiré al suelo, jadeando. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar las llaves de la mochila. Por un momento,
pensé que todavía podía escuchar el eco de los lamentos afuera. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, tratando de calmar mi respiración. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura acercándose, esos ojos oscuros como el abismo. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había sido una alucinación, un producto del cansancio y la soledad de la noche. Pero lo más extraño ocurrió unos días después. Un amigo mío, que vivía en la misma zona, me contó que había escuchado una historia similar. Según él, muchas personas habían reportado ver a una mujer en ese parque por la noche, siempre cantando una canción antigua. Los relatos variaban, pero todos coincidían en que ella aparecía cuando alguien se encontraba solo y vulnerable. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había sido asesinada allí, otros creían que era una advertencia para los que se atrevían a caminar solos por la noche. No volví a pasar por ese parque. De hecho, evité esa ruta por completo, incluso si significaba caminar el doble de distancia. Pero, a veces, cuando el viento soplaba fuerte por las calles cercanas, creía escuchar algo. Una melodía, tenue y distante, como si me estuviera esperando. Y cada vez que eso ocurría, mi pecho se llenaba de ese mismo frío aterrador, recordándome que lo que vi aquella noche no era solo mi imaginación. A día de hoy, sigo preguntándome qué habría pasado si no hubiera corrido. ¿Habría desaparecido simplemente como una sombra en la neblina? ¿O habría hecho algo más? La idea me persigue y aunque intento enterrarla en el fondo de mi mente, sé que nunca podré olvidarla. Porque, en el silencio de la noche, cuando el mundo se queda quieto, todavía puedo escucharla cantando. El hombre bajo la farola. Era medianoche cuando decidí regresar a casa después de una cena tranquila en casa de un amigo en la Ciudad de México. A pesar de las advertencias sobre la inseguridad, preferí caminar. No estaba tan lejos y el clima era agradable, aunque la noche tenía un aire peculiar, casi pesado. Las calles estaban desiertas, algo no muy común en esta ciudad que parece no dormir nunca. Caminaba por una avenida amplia y vacía, iluminada por farolas amarillentas que proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento. Mientras avanzaba, mis pasos resonaban en el eco de la noche. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Bajo una farola, de pie, completamente inmóvil, había un hombre. Estaba vestido con un abrigo negro que parecía demasiado pesado para el clima templado de esa noche. Su postura era rígida, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza inclinada hacia abajo, mirando al suelo. La luz de la farola iluminaba su figura, pero no proyectaba sombra, como si estuviera fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. No podía evitar mirarlo mientras me acercaba, aunque algo en mi interior me decía que era mejor ignorarlo. Había algo extraño, inquietante en su inmovilidad. Pero pensé que tal vez era solo alguien esperando a alguien más o quizás un borracho perdido en su propia soledad. Traté de no darle demasiada importancia y continué caminando. Pero cuando estaba a pocos metros de él, la farola comenzó a parpadear. Al principio fue un destello leve, pero pronto la luz se apagó por completo, dejándonos a los dos en la penumbra. Mi corazón empezó a latir más rápido. Aceleré el paso sin voltear a verlo, pero entonces ocurrió algo que no puedo olvidar. En el momento en que pasé junto a él, la farola volvió a encenderse y en ese instante, el hombre alzó la cabeza. No era un rostro humano. Era como una máscara grotesca, torcida y deforme, con rasgos que parecían haber sido moldeados a la fuerza en algo que pretendía ser un rostro pero que claramente no lo era. Sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, que no reflejaban la luz. El pánico me invadió, pero seguí caminando sin mirar atrás. Sentía mi respiración acelerada y el sudor frío recorriéndome la espalda. Trataba de convencerme de que no pasaba nada, que mi mente estaba jugándome una mala pasada. Sin embargo, mientras avanzaba, escuché algo que hizo que el miedo se apoderara de mí por completo: pasos. Eran lentos, firmes y resonaban en la avenida desierta. Lo peor no era el sonido, sino que estaban perfectamente sincronizados con los míos, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí.
No me atreví a voltear. Mi instinto me decía que no debía hacerlo, que algo terrible me esperaba si lo hacía. Aceleré el paso y los pasos detrás de mí hicieron lo mismo. Llegué a una esquina y giré bruscamente, esperando perder a quien fuera que estuviera siguiéndome. Pero al doblar, el sonido de los pasos cesó de repente. Por un momento pensé que había logrado escapar, que quizás todo había sido un malentendido o, peor aún, una alucinación provocada por el cansancio. Entonces, lo vi de nuevo. Estaba parado a unos metros de mí, bajo otra farola. La misma postura rígida, los brazos pegados al cuerpo y la cabeza inclinada hacia abajo. Era imposible que hubiera llegado allí antes que yo. No había forma de que alguien pudiera moverse tan rápido, no en silencio, no sin que yo lo notara. Pero ahí estaba, inmóvil, como si me estuviera esperando. Mi mente se llenó de preguntas irracionales. ¿Estaba siendo seguido por un ser humano? ¿Por algo más? ¿Era real lo que estaba viendo? No tuve tiempo de encontrar respuestas. En el momento en que di un paso hacia atrás, la farola bajo la que estaba comenzó a parpadear nuevamente. Esta vez, la luz no se apagó por completo, pero en cada destello parecía moverse ligeramente, como si se estuviera acercando a mí de forma intermitente, casi imperceptible. Corrí. No me importó hacia dónde, solo quería alejarme de él, de eso, de lo que fuera que estuviera acechándome. Sentía el aire frío cortándome el rostro mientras avanzaba a toda velocidad por las calles desiertas. No escuchaba nada, ni pasos, ni sonidos extraños, solo el eco de mi propia carrera. Por un momento pensé que había logrado escapar, que lo había dejado atrás. Pero cuando llegué a un cruce, me detuve para recuperar el aliento y fue entonces cuando lo sentí. No lo escuché ni lo vi. Lo sentí. Esa sensación que eriza la piel, esa certeza irracional de que alguien está justo detrás de ti. Me quedé congelado, incapaz de moverme, de girar la cabeza. Mis instintos estaban al límite, gritándome que no debía mirar, que lo que vería sería demasiado para soportarlo. Pero el impulso humano de enfrentar lo desconocido fue más fuerte y, contra mi voluntad, giré lentamente la cabeza. No había nadie. La calle estaba vacía y las farolas seguían iluminando la avenida con esa luz amarillenta y cansada. Pero algo estaba mal. Lo sentía en el aire, en el peso invisible que parecía presionar mis hombros. Entonces, al mirar más de cerca, noté algo que me heló la sangre, mi sombra. No estaba sola. Había otra sombra junto a la mía, perfectamente definida, inmóvil, como si alguien estuviera de pie justo a mi lado. El pánico me paralizó por unos segundos eternos, hasta que, finalmente, mis piernas respondieron y comencé a correr de nuevo, más rápido que antes. No miré atrás, no quise comprobar si esa cosa seguía ahí. Mi único objetivo era llegar a casa, cerrar la puerta y encerrarme en la seguridad de mi habitación. Cuando finalmente llegué, jadeando y al borde de un ataque de nervios, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. El silencio en mi departamento era abrumador, pero también reconfortante. Por primera vez en lo que parecían horas, me sentí seguro. Pero esa sensación duró poco. Mientras me dirigía a la sala, las luces comenzaron a parpadear. Primero pensé que era una coincidencia, que quizás había una falla eléctrica. Pero entonces escuché un ruido. Era un golpeteo suave, rítmico, que provenía de la ventana. No quería mirar, pero algo en mí sabía que tenía que hacerlo. Lentamente me acerqué a la ventana y corrí la cortina. No había nada. Solo la calle vacía, iluminada por las farolas. Pero cuando me aparté, algo llamó mi atención en el reflejo del cristal. En el fondo de la habitación, detrás de mí, había una figura. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. La misma postura, el mismo abrigo negro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Sin embargo, el reflejo seguía ahí, mostrándome algo que no podía ver directamente. Sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído de golpe, y de repente, las luces se apagaron por completo.
No recuerdo mucho después de eso. Creo que perdí el conocimiento, porque cuando desperté, era de día y todo parecía normal. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, no puedo caminar solo por la calle sin sentir que alguien me sigue. A veces, en las sombras, creo verlo, parado bajo una farola, esperándome. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, estará ahí de nuevo. El hombre del sombrero. Tenía 16 años y vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar donde la vida avanzaba al ritmo lento de las campanas de la iglesia y el murmullo del viento entre los árboles. Eran los años 90, una época en la que la luz eléctrica apenas iluminaba las calles empedradas y las sombras se extendían más largas que el tiempo mismo. En mi mente, las historias de aparecidos, brujas y espectros eran solo eso, historias, cuentos que los viejos contaban para entretener o asustar a los niños. Pero aquella noche, todo cambió. Aquella noche aprendí que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que nos observan desde los rincones oscuros, esperando el momento adecuado para revelarse. Había pasado la tarde en casa de mi amigo Jacinto, jugando lotería y riéndonos como lo hacíamos siempre. La conversación se alargó hasta que la oscuridad se apoderó del cielo. No era raro caminar solo de noche en nuestro pueblo. A pesar de los murmullos de leyendas, uno sentía una seguridad casi natural entre sus calles. Tomé el camino de regreso como cualquier otra noche, disfrutando del aire fresco y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Sin embargo, al girar en la esquina donde comenzaba la calle principal, lo vi por primera vez. Bajo el tenue resplandor de un poste de luz, un hombre alto se mantenía inmóvil, como una estatua olvidada. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Al principio, no sentí miedo, solo curiosidad. Pensé que era alguien del pueblo, quizá un campesino que regresaba tarde de trabajar. Pero algo en su postura, en su extraña quietud, hizo que mi paso se volviera más cauteloso. Mientras me acercaba, noté algo que heló mi sangre: no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una sombra impenetrable, un vacío que parecía devorar la luz que caía sobre él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí como nunca lo había hecho, el sonido de mis pisadas resonando contra las paredes de adobe. Al llegar a casa, cerré la puerta de golpe, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Traté de explicarle a mis padres lo que había visto, pero ellos lo descartaron como el producto de mi imaginación o una mala jugada de la luz. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del hombre con su sombrero, inmóvil, bajo el poste de luz. Los días pasaron, y aunque intenté convencerme de que solo había sido una ilusión, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Empecé a evitar la calle principal de noche, tomando rutas más largas para llegar a casa. Sin embargo, no importaba cuán lejos estuviera de ese poste, sentía su presencia, como si me siguiera. Comencé a notar pequeños detalles, sombras que se movían en los bordes de mi visión, un extraño frío que se apoderaba de mi cuarto al caer la noche, y, lo más inquietante, el sonido de pasos en las calles cuando todos dormían. Un mes después del primer encuentro, lo vi de nuevo. Era una noche sin luna, y había salido al patio trasero para recoger ropa que mi madre había olvidado retirar. Mientras colgaba la última prenda en mi brazo, algo me obligó a mirar hacia la puerta del jardín. Ahí estaba él, parado, con el sombrero inclinado hacia adelante, como si estuviera observándome. Aunque su rostro seguía siendo una sombra, sentí que me sonreía, una sonrisa invisible que podía percibir en cada fibra de mi ser. Grité con todas mis fuerzas y corrí adentro, cerrando todas las puertas y ventanas. Mis padres, alarmados, revisaron la casa, pero no encontraron nada. Esa noche, ellos también comenzaron a dudar de su tranquilidad. Las cosas empeoraron. Comencé a soñar con él. En mis sueños, siempre estaba parado en algún lugar familiar, la esquina de mi casa, la plaza del pueblo, incluso en la puerta de mi cuarto. Cada vez que intentaba acercarme, mi cuerpo se paralizaba, como si una fuerza invisible me atara al suelo. Lo peor era que, aunque sabía que estaba soñando, no podía despertar.
sus apariciones se volvieron recurrentes, tanto en sueños como en la vida real. Lo veía de pie en los campos al regresar de la escuela, en las sombras del templo al caer la tarde, y siempre bajo el mismo poste de luz. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. No podía seguir viviendo con esa angustia constante. Me armé de valor y, llevando conmigo un crucifijo que mi abuela me había dado, caminé hacia el poste de luz donde lo había visto por primera vez. Las calles estaban desiertas y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración entrecortada. Al llegar al poste, no vi nada, solo el resplandor amarillo que cubría el suelo. Me sentí aliviado por un breve instante, pero cuando me giré para regresar a casa, ahí estaba él, a solo unos metros de mí. Esta vez, su sombra era más alta, más oscura, como si hubiera crecido alimentándose de mi miedo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí un peso enorme sobre mi pecho, una presión que me quitaba el aliento. Él levantó una mano y señaló hacia el camino que llevaba al cementerio del pueblo. Sin saber por qué, empecé a caminar en esa dirección, como si una fuerza más allá de mi comprensión me empujara. El camino estaba cubierto de neblina y el aire se volvía más frío con cada paso. Cuando llegué al portón del cementerio, él desapareció. Al día siguiente, desperté en mi cama, sin recordar cómo había llegado ahí. Mis padres dijeron que me encontraron durmiendo en el patio, pero no entendían cómo había llegado ahí. Traté de continuar con mi vida, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentía que una parte de mí se había quedado en ese cementerio, atrapada entre las lápidas y la oscuridad. Los sueños continuaron, pero ahora eran más oscuros, más intensos. Lo veía caminando entre las tumbas, siempre con su sombrero, sus pasos resonando como tambores en un funeral eterno. Un día, mientras ayudaba a mi abuelo a limpiar la bodega, encontré un viejo diario que pertenecía a mi bisabuelo. Al hojearlo, me topé con una entrada que hablaba de un hombre con sombrero que había aterrorizado al pueblo décadas atrás. Según el diario, este hombre era un espíritu condenado, un alma en pena que buscaba a jóvenes para llevárselos al más allá. Decían que había sido un asesino en vida y que su condena era vagar eternamente, buscando redención a través del miedo que provocaba. Leer eso confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón: él no era una simple aparición, sino algo mucho peor. No era solo un espectro, sino una fuerza que alimentaba el miedo y la desesperación. Esa noche, hice una promesa: no dejaría que me venciera. Colgué el crucifijo de mi abuela sobre mi cama y comencé a rezar todas las noches, algo que nunca antes había hecho. Poco a poco, las apariciones se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Han pasado más de 20 años desde entonces, y aunque ya no vivo en ese pueblo, todavía sueño con él de vez en cuando. Siempre está ahí, bajo el mismo poste de luz, con su sombrero inclinado y esa sombra impenetrable por rostro. No sé si algún día podré liberarme de su presencia, pero una cosa es segura: nunca volveré a caminar solo por esas calles de noche. Porque hay cosas en este mundo que no pertenecen a nuestra realidad, cosas que se ocultan en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. El hombre sin cabeza. Era 1997. Tenía 14 años y vivía en un pueblo pequeño, tranquilo y aislado en el interior de Venezuela. Las calles de mi infancia estaban hechas de piedra y polvo, iluminadas apenas por faroles que parecían estar ahí desde hacía un siglo. Todo era lento, callado y rutinario. Pero a veces, en ese silencio del pueblo, surgían rumores que llenaban el aire con una inquietud que ni el calor del día podía disipar. Cuentos de sombras, de cosas que no podían explicarse, de presencias que no pertenecían a este mundo. Los mayores se encargaban de mantenernos lejos de esas historias, pero los chicos de mi edad las susurrábamos en las esquinas como secretos prohibidos. Nunca pensé que sería yo quien viviría uno de esos relatos. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Estábamos en casa cenando, cuando mi perro, Toby, empezó a ladrar furiosamente. Lo siguiente que escuchamos fue el chirrido de la puerta de entrada abriéndose de golpe.
Antes de que pudiera reaccionar, Toby salió corriendo hacia la oscuridad de la calle. Mi madre me lanzó una mirada, preocupada, pero no dijo nada. Sabía que si no iba tras él, no lo encontraríamos jamás. Agarré una linterna vieja que teníamos en casa y salí tras él, sin pensar mucho en los rumores ni en las historias que tanto miedo daban a los chicos como yo. La noche era pesada, envuelta en un silencio casi opresivo. Solo se escuchaban mis pasos sobre las piedras de la calle y, a lo lejos, el ladrido intermitente de Toby. La linterna parpadeaba, como si el destino quisiera darme una señal para darme la vuelta. No lo hice. Seguí caminando hacia el centro del pueblo, hacia la plaza, donde vi por última vez el movimiento de su cola. A medida que avanzaba, una sensación extraña empezó a invadirme, una especie de presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso con cada paso. Cuando llegué a la plaza, todo estaba vacío. Los faroles, que normalmente arrojaban una luz cálida, ahora parecían más débiles, como si alguien los hubiera cubierto con un velo. La fuente en el centro de la plaza emitía un murmullo leve, el único sonido aparte del latido de mi corazón. Moví la linterna de un lado a otro, buscando cualquier señal de Toby. Fue entonces cuando lo vi. Primero, fue solo un movimiento en la periferia de mi visión. Algo cruzando lentamente entre los árboles al otro lado de la plaza. Giré la linterna hacia allí, y ahí estaba, un hombre alto, vestido con ropa desgastada, caminando lentamente hacia el otro extremo. Por un segundo, sentí alivio. Alguien más está aquí, pensé. Pero cuando dirigí la luz hacia él, el alivio se desmoronó en puro terror. El hombre no tenía cabeza. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Caminaba con una extraña naturalidad, como si pudiera ver perfectamente hacia dónde iba, aunque no tenía ojos, ni rostro, ni nada que pudiera indicar que alguna vez fue humano. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que se saliera de mi pecho. Me congelé en mi lugar, incapaz de decidir qué hacer. Entonces, como si hubiera sentido mi mirada, el hombre sin cabeza se detuvo. Quería gritar, pero mi voz no salía. Mis manos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba erráticamente, iluminando apenas su figura. Sentí que el mundo se cerraba alrededor de mí, que el aire se volvía más pesado. Sin pensar, me escondí detrás de un árbol, intentando calmar mi respiración. Sabía que no debía moverme, que cualquier ruido podría delatar mi posición. Cerré los ojos y recé, algo que no había hecho desde que era niño. Cuando abrí los ojos de nuevo, el hombre ya no estaba donde lo había visto por última vez. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré alrededor, desesperado, pero la plaza parecía vacía de nuevo. Debo estar soñando, pensé, tratando de convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, algo cayó al suelo, a pocos metros de mí, con un ruido sordo. Algo pesado. Giré la linterna hacia el sonido y lo vi, una especie de saco de yute, pero al abrirse, dejó salir algo que nunca olvidaré. Dentro del saco, había una cabeza humana. Una cabeza sin vida, con los ojos abiertos y la boca torcida en una mueca de terror indescriptible. No pude evitarlo. Grité. Grité con todas mis fuerzas, sin importar si alguien me escuchaba. Fue entonces cuando escuché los pasos. Lentos, pesados y cada vez más cercanos. No sabía qué hacer. Sentía que mis piernas estaban hechas de piedra, incapaces de moverse. La linterna cayó al suelo, apagándose con un parpadeo final, dejándome en una oscuridad total. En ese momento, supe que estaba solo. Completamente solo. Los pasos se detuvieron. Sentí una presencia detrás de mí, una energía fría que me recorría la espalda como un hielo punzante. No me atreví a girarme. Fue entonces cuando escuché un susurro, algo que no podía entender, como si hablara en un idioma antiguo o simplemente incomprensible. Cerré los ojos, esperando que todo terminara. Pero no pasó nada. Abrí los ojos y miré hacia adelante, y ahí estaba Toby, mirándome desde la entrada de la plaza, con la cabeza ladeada como si estuviera extrañado de verme ahí.
Su presencia fue como un chispazo de realidad, algo que me sacó del trance. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y corrí hacia él. Nunca miré atrás. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo que esa cosa me seguía, que estaba a centímetros de alcanzarme. Toby ladraba mientras corría a mi lado, como si intentara ahuyentar algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, jadeando, con el corazón a punto de explotar. Mi madre vino corriendo, alarmada por el ruido. Intenté explicarle lo que había visto, pero no podía. Las palabras simplemente no salían. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre sin cabeza, caminando con esa calma antinatural. Escuchaba los pasos. Sentía esa presencia helada detrás de mí. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi imaginación. Pero algo en el ambiente del pueblo había cambiado. La gente murmuraba más de lo usual. Algunos decían haber visto sombras extrañas, escuchado susurros en las calles desiertas. Otros, más valientes, mencionaban al hombre sin cabeza, como si fuera un espíritu que rondaba el pueblo, buscando algo o a alguien. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron, como siempre pasa en los pueblos pequeños. Pero yo nunca volví a caminar solo por la noche. Cada vez que pasaba por la plaza, sentía que algo me observaba, escondido entre las sombras. A veces, incluso podía jurar que escuchaba pasos detrás de mí, aunque nunca me atreví a mirar. Han pasado más de 20 años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue tan vivo como si hubiera sucedido ayer. A veces me despierto en medio de la noche, con el sonido de pasos resonando en mis sueños, y me pregunto si realmente logré escapar. Porque, en el fondo, una parte de mí siente que ese hombre sin cabeza aún me busca. Que nunca me dejó ir. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.